Amados hermanos, queridos amigos, reciban la más cordial de las bienvenidas al portal web de nuestra primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. A esta, su escuela dominical, clase preparada por nuestra hermana Noraida Serpa, ministra pues de educación cristiana de nuestra iglesia. Y vamos a seguir en nuestra serie Valores del Reino para los discípulos. Valores del Reino, esos valores que mostró el Señor Jesús a sus discípulos y que hoy están vigentes para nosotros. Son mostrados a través de su palabra para todo aquel que es discípulo del Señor, que es creyente del Señor y que tiene pues una encomienda muy especial de parte del Señor. Hoy en nuestra clase pues el Señor nos enseña a quién debemos temerle. ¿A quién debemos temerle? Y va a estar basada en Mateo 10, capítulo 23 al 28. ¿Qué le parece si oramos para poner esta clase en las manos del Señor? Amado Padre, Señor y Dios, alabamos tu grandeza. Hoy queremos honrarte, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Y queremos que esta clase de escuela dominical que se ha preparado con todo el cariño del mundo pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos de nuestra iglesia, pero también de todo aquel amigo que se conecte y que ingrese a este portal web. Nosotros queremos, Señor, que esta clase pues sea de bendición y que se abone en nuestros corazones, que sea regada por ti, Padre, que eres el sembrador, para que ésta dé su fruto cuando fuere su tiempo. Ponemos esta clase en las manos del Señor Jesús, sabiendo y entendiendo que será prosperada en el nombre de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar en nuestra clase de hoy. Y Jesús en el capítulo 10 llama a sus 12. Lo primero que el Señor hace es llamar a sus 12, pero lo segundo que hace es darle poder. Y seguidamente los envía y les da instrucciones precisas de dónde predicar, a quiénes predicarle y sobre todo qué predicarle. ¿Cuál es el mensaje que ellos van a predicar? Él les da instrucciones, les dice que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, que no le prediquen en esta instrucción específica a más nadie que no sea el pueblo de Israel, que vayan allá. Y el mensaje es claro y contundente: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, el reino de Dios está cerca. Y sobre todo les dice que lo que ellos han recibido de gracia, lo que ellos han recibido gratuitamente, pues lo den de la misma forma. ¿Qué han recibido ellos de gracia? Bueno, este evangelio que el Señor le está diciendo que predique, que han recibido de gracia, el perdón, la salvación, que han recibido de gracia. Bueno, toda esa nueva vida que le otorga el Señor Jesús, que le otorgó a ellos y que le otorga el Señor Jesús a todos los que en Él creen. Él les dice entonces que den de gracia lo que de gracia han recibido y les da una instrucción muy especial. Si en una casa o en un pueblo no les dan la bienvenida ni quieren escucharlo, pues salgan de allí. Pero el Señor también, así como los elige, les da poder, los envía y les da una instrucción específica y les da el mensaje a comunicar, también les dice les da una advertencia, y es: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio del lobo. Sí, sabe el Señor que muchas personas le entregarán a las autoridades, les dice. Muchas personas tratarán de obstaculizar el mensaje que el Señor quiere comunicar. Y ahora sí, entonces vamos a entrar en materia, porque vamos a entrar en el capítulo 10 y en los versos objeto de estudios, que son del 23 al 28. El verso 23 de este capítulo 10, el Señor comienza diciéndoles que cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra. Sí, que no pierdan el tiempo en una ciudad donde no quieren escuchar el mensaje. Sabe el Señor, por cierto, que muchos le rechazarían. A lo suyo vino y los suyos definitivamente no le recibieron. Pero entonces la instrucción es específica. Es prioritario que ellos comuniquen el mensaje que el reino de Dios se había acercado. No quiere el Señor que ellos pierdan tiempo en sitios donde no quieren escuchar ese mensaje. Porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en la ciudad de Israel. Pasa el Señor a comunicarles también
que en ningún modo el discípulo es superior al maestro. No, el discípulo es un seguidor del maestro, es un estudiante, no es más importante que su maestro, un estudiante más bien, y un discípulo del Señor debe estar completamente satisfecho de ser como su maestro, de imitar al maestro. Entonces, estamos claros que cada uno de nosotros somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor y que es prioritario, es importante, es urgente proclamar el Evangelio del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del reino. Pero entonces el Señor les dice que si a Él se atrevieron a llamarle Belzebú, ¿qué queda para ellos? ¿Qué no le dirán a ellos? Entonces el Señor sabe y les advierte, como habíamos dicho al principio, que iban a haber obstáculos, que iban a estar en medio de lobos, que había gente que les iba a presentar ante las autoridades, que iba a tratar incluso de agredirlos físicamente. Y aquí viene algo importante y es el ánimo que el Señor les da y es: no tengan miedo, verso 26. Así que no tengan miedo. ¿De quiénes? De ellos, de esas personas. Pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Amados, esas personas que se van a oponer, que van a tratar de hacerle inclusive daño físico a ellos, esas personas quedarán expuestas, porque la verdad siempre sale a relucir y esas personas quedarán expuestas. Pero esas personas, discípulos que están comunicando un evangelio, tú y yo que estamos proclamando esas verdades, cuando llegue el Señor en su venida, recibiremos también nuestra recompensa. Los justos serán recompensados. Los malvados, ya ustedes saben qué le acontecerá. El Señor les dice que lo que le ha comunicado a ellos, en el verso 27 dice: miren, los que le he dicho a ustedes en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Los que les digo al oído, lo que les he enseñado, quiero que lo proclamen desde la azotea. Esto es importante porque el Señor los ha preparado, les ha hablado en la intimidad, pero ahora quieren que ese mensaje, que esas instrucciones que el Señor les ha dado, la comuniquen en plena luz del día y la comuniquen desde las azoteas, es decir, a voz populi. Y viene la enseñanza central y es: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Amados hermanos, es claro entonces que sí, los que proclaman el Evangelio, cuántas personas, incluso los discípulos, pero cuántas personas al día de hoy perdieron su vida por proclamar las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuántos millones de personas han muerto por proclamar el Evangelio? Pero el Señor les dijo a ellos: no se preocupen por los que puedan dañar el cuerpo, más bien témanle a Dios Todopoderoso, que es el dueño del cuerpo y del alma. Así es que qué interesante esta clase. Pero fíjense, yo quiero comunicarles algo a ustedes en la mañana de hoy, en la tarde de hoy o en la noche de hoy, cuando usted haya ingresado a nuestro portal. Es las razones para proclamar sin temor las buenas nuevas de salvación. Primero, somos llamados a ello. Tenemos un mandato del Señor Jesús, porque esta fue la primera vez que le dice: vayan y prediquen a la casa de Israel. Pero recuerden que antes de ascender les deja la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Así es que, amados, tenemos un mandato explícito, tú y yo, de predicar, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Segundo, bueno, el Señor sí nos ha advertido que van a haber oposición. El enemigo no está contento porque usted y yo prediquemos y proclamemos el Evangelio de salvación. El enemigo no quiere que eso se haga, pero no solo el enemigo, sino también muchas personas que no aceptan el mensaje, que pueden ponerse hostiles. Pero el Señor te ha dicho a ti y me ha dicho a mí que no nos preocupemos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la persona de su Espíritu Santo, y nadie va a detener la proclamación del Evangelio. Escuche bien, nadie va a detener la proclamación del Evangelio. Y lo otro es que los enemigos de este Evangelio quedarán expuestos.
pueden quedar expuestos aquí en la tierra, sí, pero quedarán expuestos también en el cielo, porque recuerde que todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta. Entonces no nos preocupemos por la posición que podamos tener en las personas que puedan hacernos daño. Ellos quedarán expuestos el día del juicio, pero también no pueden deshacer la voluntad del Padre. Y recuerde que la voluntad del Padre es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero hay que predicar el Evangelio. Así que, amados, como vimos en la clase que hemos estudiado, tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio. Es un mandato, no es una opción, pero también se nos ha dado el poder para hacerlo. Recibirán poder cuando haya sobrevenido el Espíritu Santo, y esto le dará poder para testificar. Tú y yo tenemos ese poder. Tenemos la autoridad delegada por el Señor. ¿Para qué? Para predicar, pero también como hicieron ellos, para tener compasión por las personas y para poder orar por ellos, sanarles. Ellos sanaron, tenían la encomienda en el interín de predicar el Evangelio. También compadecerse de la parte física de las personas, resucitar muertos, sanar personas, orar por ellos. Todo eso nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ciertamente va a haber oposición, la tendremos, sí, pero poderoso es quien está con nosotros, más poderoso del que está contra nosotros. Contamos con el único Dios verdadero, que es el dueño del cuerpo y del alma y de todo lo creado. Así que no podemos tener temor ninguno de lo que pueda pasarnos. Amados, contamos con unas armas poderosas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Para cuando estemos proclamando el Evangelio y aún sabiendo que hay oposición. Y esas armas son, pues, bueno, por supuesto que la oración, algo tan poderoso como la oración, orar en el nombre poderoso del Señor Jesús, en el nombre en el cual vamos a predicar y proclamar. Pero también la palabra del Señor, esta espada que nosotros podemos, así como lo hizo en el desierto cuando fue tentado, nosotros podemos también con el conocimiento de la palabra contrarrestar a las huestes de maldad. Y la armadura que Dios ha provisto para el creyente, esa que menciona Pablo en Efesios capítulo 6, de tal forma, amados, que también tenemos su presencia, el poder de su presencia, esa sombra donde moramos cada uno de los que hemos creído en Él. Así es que este pasaje es muy lindo. ¿Qué les parece? El Señor elige, el Señor llama, el Señor les da poder, el Señor les envía, sí, les advierte la oposición, pero también les dice ese ánimo, esa fortaleza. No teman, no teman. El Evangelio debe ser proclamado y debe ser predicado para que la mayor cantidad de personas procedan al arrepentimiento, obtengan el perdón de los pecados y tengan la vida eterna. Nos da gozo esta palabra de Mateo 10, del 23 al 28. Le digo, estúdiala en su casa, medítela en el día de hoy con su familia, y la enseñanza espero que haya sido taladrada en tu corazón. Nos vemos en la próxima clase de Escuela Dominical.